Hace ya un año que estamos aquí estudiando en el libro de Romanos y la porción que nos toca estudiar hoy se acaba de leer y se encuentra en Romanos capítulo 13, desde el verso 6 en adelante. Habíamos dicho que la palabra de Dios nos enseña de que todos somos pecadores, no hay justo ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. Y estábamos todos bien lejos de la gloria de Dios, pero Dios que nos amó envió a su único Hijo Jesús para morir en la cruz por nosotros y nos dio vida, y nos dio vida en Cristo. Así que el cristiano es una persona que tiene vida nueva y todo el capítulo 12 y 13 nos habla de cómo se vive esta vida nueva. Habíamos dicho de que nosotros estamos y vivimos para dar la gloria a Dios y lo hacemos de diferentes formas, sirviendo a Dios con nuestros dones, también amando a las personas sin fingimiento, también perdonando a aquellos que nos hacen mal, no vengando, no tomando venganza. Son formas en que le damos la gloria a Dios. Y también la vez pasada vimos que nosotros, siendo buenos ciudadanos y respetando al gobierno y a las autoridades, le damos la gloria a Dios. Y en el tema de hoy, yo quiero compartir con ustedes el verso 6 en adelante, y que nos habla de que además de darle la gloria a Dios siendo buenos ciudadanos, el cristiano es una persona que también le da la gloria a Dios relacionándose con las personas que nos rodean. Hoy vamos a ver qué Dios espera de nosotros como cristianos en medio de la sociedad en que estamos, en que vivimos, ¿sí? Vamos a leer nuevamente el versículo 6, que dice así, versículo 6, Romanos 13, versículo 6, dice así. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Viene hablando Pablo de que el gobierno, las autoridades, la policía, los jueces y todas las personas que están en autoridad sobre nosotros son servidores de Dios para nuestro bien. Eso lo vimos la vez anterior, sí. Y Dios le da autoridad a esas personas para administrar todos los recursos correctamente. No están para servirse a sí mismos, sino a la gente. Y frente a eso, dijimos la semana pasada, nosotros tenemos dos responsabilidades, ¿sí? La primera es orar por las personas que están en autoridad sobre nosotros, ¿sí? Orar por ellos, ¿sí? Por los gobernantes, los jueces, la policía, los maestros, los profesores en la escuela, pidiendo sabiduría y respetarlos, ¿sí? Habíamos dicho que en nuestra América Latina es un deporte nacional hablar mal del gobierno y las personas que están en autoridad. Dice la palabra que Dios se alegra, le gusta, se agrada cuando nosotros oramos por ellos y pedimos que Dios les dé sabiduría, y debemos de respetarlo. Respetándolos, dice, damos la gloria a Dios. Y una segunda cosa que nosotros debemos hacer, es una responsabilidad que tenemos frente a las autoridades que nos gobiernan, es vigilar su desempeño. Vigilar su desempeño. Sí, habíamos dicho, cuando lo que hacen no se ajusta a la palabra de Dios, nosotros tenemos que levantar nuestra voz pacíficamente y obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí. Un ejemplo de esto lo tuvimos esta semana, ustedes lo habrán visto en las noticias, en Corea, un político llamado Cho Guk-koo, que es uno de los ministros, parte del gabinete presidencial, estaba siendo investigado bajo varias delitos, varias faltas, ¿sí? Y se le llegó a llamar el hombre cebolla, porque era como la cebolla que saca una hoja y sale otra, y era una cosa tras otra que salía, pero aún así el presidente lo había puesto en el gobierno, lo había confirmado como parte de su gabinete hace un mes atrás. Corea es un país que tiene una gran cantidad de gente cristiana, y muchos y miles de personas salieron a la calle para hacer una protesta pacífica señalando que esto es injusto a los ojos de Dios. ¿Cuál fue el resultado?
esta semana Chogoku tuvo que renunciar a su puesto como parte del gabinete. ¿Sí? El cristiano es una persona que tiene la responsabilidad de levantar su voz cuando hay injusticia, cuando las cosas no son como la palabra dice que tiene que ser. Esa es nuestra responsabilidad, orar y también levantar nuestra voz cuando Dios así lo quiere. Sí, son dos responsabilidades que el Señor nos da. Versículo 7 dice, pagad a todos lo que debéis. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Pagad a todos lo que debéis. A muchas personas no les gusta este versículo, porque este versículo dice que no tienes que deber nada a nadie. Pero fíjense, es muy interesante, porque primeramente habla de pagar dinero, ¿no? Habla de pagar los impuestos, pagar las contribuciones, ¿no? Tu joquén, lo que tienes que pagar, dice, no le debas a nadie, págalo, dice, ¿no? Pero también habla, dice, al que le debes respeto, respétalo. ¿Sí? Y al que le debes honra, hónralo. ¿Sí? Y aquí este versículo está hablando de la integridad del cristiano. De la integridad del cristiano. ¿Sí? Lo que somos nosotros cuando nadie más nos ve. ¿Sí? Lo que somos nosotros cuando nadie más nos ve. Ser cristiano es algo práctico, no es solamente venir a la iglesia, no es solamente tener una imagen, sino que ser cristiano tiene que ver con lo que somos cuando nadie más nos ve. Por ejemplo, dice, si eres cristiano y deseas dar gloria a Dios, no dejes cuentas sin pagar. No seas una persona que tiene por costumbre dejar cuentas sin pagar. ¿Sí? Tal vez digas, bueno, después la pago algún día. No. Dice la palabra, no sigas gastando si primero no pagas lo que debes. ¿Sí? Sé fiel en lo poco. Sé fiel en lo poco. ¿Hay algo más práctico que eso? No hay, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que ser íntegro es lo siguiente. Pediste prestado, devuelve. ¿Hiciste una promesa? Cúmplela. ¿Le debes respeto a tus padres? Respétalos. ¿Les debes honra a alguien? Hónralo, aunque no te esté mirando, ni te esté escuchando. ¿Sí? Ser íntegro es ser íntegro también en la manera de hablar. ¿Sí? A esto se refiere, si tú haces una crítica, tiras una piedra, sé lo suficientemente valiente como para decir, yo tiré esa piedra. Si tú haces una crítica, tú di, yo hice esa crítica. Si tú haces comentarios, sé suficientemente íntegro para decir, yo hice ese comentario. Es verdad. Tiene que ver con la integridad. ¿Sí? No seas una persona, dice la palabra de Dios, que critica por detrás. Eso no es honrar. ¿Sí? Sé una persona confiable, fiel, en lo poco como en lo mucho, porque así vas a estar dando la gloria a Dios. Pagando lo que debes, hablando lo que debes, haciendo lo que debes. ¿Sí? De esa manera vas a dar la gloria a Dios. ¿Sí? Y cuando nosotros hacemos esto, estamos honrando, dice, al Señor. Y cuando nosotros, dice el capítulo 12, había dicho que somos un sacrificio vivo, una ofrenda a Dios, nuestras vidas se vuelven un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Sí. Charles Swindoll, en su comentario del libro de Romanos, dice que cuando nosotros pagamos nuestras deudas o impuestos con alegría, mostramos amor. Dice que cuando paramos en el semáforo rojo o respetamos el límite de velocidad máxima, mostramos amor. Cuando nosotros elegimos hacer lo correcto, mostramos amor. Cuando somos amables con una persona desconocida, mostramos amor. Cuando nosotros ayudamos a alguien, mostramos amor.
Sí. Y él cuenta de una carta que él recibió, siendo el pastor de la iglesia, recibió una carta de una mujer que le dijo lo siguiente. Dice, envío este mensaje para dejarles saber cuántos miembros de su iglesia han tocado mi vida. Hace 4 años, mi esposo y yo vivíamos en un pequeño departamento de 2 habitaciones con nuestros 2 hijos pequeños, cuando de pronto fuimos sorprendidos con el nacimiento de trillizos. Todos nuestros familiares vivían a una distancia de 1.600 kilómetros y no teníamos ayuda de nadie. 3 semanas después de que nacieron, yo tenía que conseguir trabajo para pagar por los pañales y la leche. Así que conseguí un empleo como mesera en un restaurante cerca de su iglesia. Todavía estaba con muchos dolores y me hallaba de veras asustada de que porque eso era más de lo que mi familia podía manejar. Ese primer día de trabajo serví a un grupo de personas de su iglesia que vino. Eran adultos solteros. Yo había sido camarera en la universidad y no tenía buena referencia de los cristianos, pero me sorprendieron agradablemente. Notaron que yo era lenta, que era torpe y en lugar de quejarse, perdonaron. Hasta me preguntaron sobre mi vida y se enteraron de mi situación con los trillizos. Aquel grupo continuó llegando cada domingo y me sentí honrada de servirlos. Me preguntaban por mis niños y me alentaban de manera que necesitaba. Levantaron mi espíritu de una forma que no pude describir. Nuestra primera Navidad con los trillizos fue realmente devastadora financieramente. Apenas pagábamos nuestras cuentas. El grupo ese día no vino a comer, para mi desilusión, pero vinieron y me dejaron un sobre con un montón de dinero para mí. Esa noche fui de compra al Toys R Us, la tienda de juguetes, y en mi camino a casa del trabajo lloré todo el tiempo. Sé que me miraban de manera extraña, pero no me importaba. Han pasado años desde que vi a ese grupo de solteros de su iglesia. Trasladaron a mi esposo de vuelta a Chicago y ahora gana lo suficiente, por lo cual yo puedo quedarme en casa con nuestros hijos. Las cosas están muchísimo mejor ahora. Toda esa experiencia me vino a la mente recientemente y quería dejarles saber algo muy especial que sucedió en mi vida y me hizo una cristiana. Yo doy gracias a Dios por ese grupo. Y él termina diciendo, ¿no? Nosotros como hijos de Dios tenemos oportunidades de mostrar a las personas, dándoles honra, atenciones, amor, cariño, mostrarles a las personas el amor de Dios. Sí. Por eso dice aquí el versículo 7, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Porque cuando haces esto y muestras a alguien el amor de Dios, estás dándole la gloria al Señor. Cuando nosotros somos amables con un desconocido, expresamos amor. Versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No le debas a nadie nada. Eso no quiere decir que el cristiano no puede comprar a crédito, no es lo que está diciendo. Lo que dice es que no debemos endeudarnos para ser esclavos. La Biblia habla mucho en Proverbios del prestar y pedir prestado, ¿sabían? En Proverbios capítulo 22, versículo 7, dice que el que toma prestado se vuelve esclavo del que presta. Sí. El que toma prestado es esclavo del que presta. ¿Sí? Por ejemplo, si una persona se endeuda, compra muchas cosas y se endeuda, se vuelve esclavo de esa deuda. Por ejemplo, ya no puede decidir si este trabajo no me gusta, no puede cambiarse fácilmente porque está esclavo, tiene que pagar su deuda. Entonces, está esclavo de esa deuda.
Y no es la voluntad de Dios, dice la palabra, de que nosotros seamos esclavos de nuestras deudas. ¿Sí? Y aquí dice que si tú haces esto, no le debas nada a nadie, si tú pagas lo que debes, vas a ser libre. Y tu mente va a estar libre para pensar en dar el amor de Dios a otras personas, en servir a Dios, en ayudar a otros. Vas a estar libre para poder pensar en ello. Dice, no le debas nada a nadie. Y continúa diciendo, sino el amaros unos a otros. Sí. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. El amor es la única deuda, dice, que no se tiene que acabar. ¿Sí? Los cristianos tenemos una deuda con Dios bien grande. Dios dio su único hijo para salvarnos. Y nosotros estamos en deuda con Él. Es una deuda que no necesitamos pagar, pero solamente los que son padres saben, ¿no? Yo no daría a mi hijo por nada, ni por nadie, ni para salvar a nadie. Pero Dios nos amó tanto que dio a su único hijo para salvarnos a cada uno de nosotros. Por eso nosotros estamos en deuda con el Señor. Y dice, por eso, dice que es una deuda que no se acaba. Y así como cuando uno está endeudado, debe plata, y no puede sacarse de la cabeza que debe, y no puede dormir pensando, así dice, uno tiene que estar pensando en amar a la gente. Por ejemplo, yo conocí una familia en que el papá se metió a comprar acciones de la bolsa sin saber nada de economía, y de la noche a la mañana tenía la familia una deuda tan grande que estaban a punto de quitarle su casa. Entonces lo que hizo el hombre fue conseguir un trabajo adicional, trabajaba en 2 lugares, la esposa se puso a trabajar, los hijos se pusieron a trabajar y todo el mundo tratando de hacer cómo hacer para pagar lo que debían. Estaban obsesionados pensando qué hacemos y qué no gastamos para pagar nuestra deuda. Sí. La palabra de Dios dice que de igual manera, así como la persona que debe está obsesionada, tú tienes que estar pensando y obsesionado de qué manera puedes darle a alguien hoy el amor de Dios. No le debas a nadie, sino al contrario, el amaros unos a otros, dice, ¿no? Es decir, que así como esta familia que se levantaban y se iban a dormir pensando en la deuda, dice que nosotros tenemos que estar atentos a cada oportunidad que Dios nos da en el día para mostrarle a alguien el amor de Dios. Ese tiene que ser nuestro pensamiento cuando nos levantamos a la mañana y nos vamos a dormir a la noche. ¿De qué manera podemos devolverle al Señor el amor que Él nos ha dado, dándose a alguna persona el amor de Dios? Dice, de esa manera tenemos que estar obsesionados, pensando. Dice, la razón es que ese amor es una deuda que nunca se acaba. ¿Sí? El amor ¿por qué es una deuda que nunca se acaba? Porque un padre nunca dice a su hijo, ya te amé suficiente, ¿no? O a la esposa, ¿no? 30 años de casado, ya te amé lo suficiente, ya no hace falta amarte más. No es así, ¿no? El amor es una deuda que nunca termina, ¿sí? Y dice la palabra que nosotros tenemos que estar pensando cómo poder dar el amor de Dios a alguien, de todo lo que nosotros hemos recibido. Sí, porque el que ama, dice la palabra, al prójimo ha cumplido la ley. Aquí la palabra prójimo en griego es héteros, que quiere decir alguien diferente, alguien que no es igual. Qué fácil es amar a las personas que piensan como nosotros. Qué fácil es amar a las personas que son como nosotros. Qué fácil es amar a las personas que tienen sus opiniones iguales que las nuestras. Pero aquí dice, ama a tu prójimo y habla al que es diferente, al que no es igual a ti. Y ahí está el problema. Ahí es cuando nosotros encontramos tropiezo. Dice, ama al que es diferente, al que no es cristiano también.
Piensa cómo le puedes mostrar el amor de Dios a esa persona que no es cristiana y mostrárselo de manera práctica, dice. Ese tiene que ser nuestra manera de pensar. Pero acá está el problema, que es difícil amar al que es diferente. No nos sale, no podemos. Y para esto necesitamos venir al Señor. Juan 15:5, Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes los racimos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Observa una ramita de una uva, el racimo, ¿no? Si tú lo sacas de la vid, por más que diga la ramita, voy a hacer mucha fuerza y me voy a esforzar bastante para dar fruto, por más que se esfuerce no puede. El secreto es estar unido a la planta. Y nosotros lo mismo. Tú puedes decir, bueno, voy a esforzarme por ser amable, amoroso, bueno y darle amor a la gente, pero a la primera nomás que te hacen ya te explotas y te sale el otro. Y así somos. Entonces necesitamos ir al Señor, que es la vid, y decir, Señor, yo necesito recibir hoy de tu amor, de tu paciencia, de tu ternura, para poder salir por esa puerta y darlo a alguien allí afuera. Sí, necesitamos recibirlos de Dios. Cuando permanecemos unidos a la vid, el amor fluye, no solo hacia los otros, sino también a los que son aún diferentes. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Separados de mí, nada pueden hacer. Versículos 9 y 10. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Saben que cuando comenzó el ministerio carcelario hace años atrás, nos dimos cuenta de que la policía, la gente, nos miraba con cierta desconfianza? Nos miraban con desconfianza. Sí, pero al repartir las Biblias y hablar a las personas acerca del amor de Dios, acerca de Jesús, algo empezó a cambiar. Y es que las personas empezaron a cambiar. Y la gente que estaba allí mirando podía observar que había un cambio en la gente cuando la gente leía la palabra de Dios. Lejos de leer otras cosas como un libro de autoayuda o lo que sea, la gente empezó a darse cuenta de que había algo que cambiaba las vidas de las personas en el amor de Dios y en la palabra de Dios. Y lo que más les llamó la atención, y nos dijeron, es que cesaron las peleas entre los reclusos. Antes de eso, la gente se peleaba mucho, a uno de manos se peleaban, y estaban muy irascibles, pero conforme el amor de Dios había llegado a sus corazones, algunos empezaron a cambiar por dentro, y eso se empezó a ver por fuera. Y la palabra de Dios dice que la cárcel no cambia a la gente. La cárcel no cambia a la gente, pero el amor de Dios y la palabra transforma los corazones. Entonces, cuando el amor de Dios transforma tu corazón, hay ciertas cosas que tú ya no quieres hacer. Y hay ciertas cosas que tú ya no quieres, lugares donde ya no quieres ir. Y hay ciertas cosas que ya no quieres pensar. Por eso dice la palabra de Dios que el que ama ha cumplido la ley. El cumplimiento de la ley es el amor. Y no solamente eso, cuando ya después algunos dejaban la cárcel y se iban, y a veces algunos dejaban sus pertenencias o dejaban sus Biblias, los mismos policías tiraban todo a la basura, pero juntaban las Biblias y nos las daban para que se la den a otra persona. Sí, porque se daban cuenta que eso tiene un efecto en la vida de la gente. El amor de Dios tiene la capacidad no de decirte, tú tienes que hacer esto y esto no tienes que hacer. No, tiene la capacidad de cambiar tu corazón por dentro y darte el amor de Dios para que tú anheles hacerlo y anheles cambiar. Ese es el poder de Dios.
Versículo 11 hasta el 14, 11 hasta el 14. Y esto mismo, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí Pablo está hablando que hay un sentido de urgencia. El cristiano no está para comer, dormir, trabajar y pagar cuentas. Estamos para poder compartir del Señor a la gente, porque el fin viene, Jesús viene, el tiempo es corto y Jesús viene otra vez. La Biblia dice, Jesús va a volver, ese día va a haber un gran juicio, unos van a ir a vida eterna y otros a condenación eterna. ¿Sí? Y eso va a suceder. Y nosotros dice que estamos aquí para hablarle a la gente acerca de la salvación. Si tú supieras que te queda una semana de vida, ¿cómo influiría eso en tu manera de vivir? Si sales por esa puerta ahora y tú sabes que el próximo domingo a esta hora tú vas a estar delante del trono de Dios dando cuentas, ¿en qué va a cambiar tu semana? Yo estoy segura de que si eso pasara con nosotros, hay muchas cosas que no haríamos. No estaríamos 7 horas frente a la televisión, 3 horas frente al internet, hablando con la comadre, criticando a la vecina. Hay muchas cosas que dejaríamos de hacer por la urgencia de que queda poco tiempo. Y en este pasaje Pablo está diciendo, nosotros los cristianos, ustedes, sean íntegros, paguen sus cuentas, hagan, pero hay algo más, y es que hay una urgencia, y es que el Señor viene, y las vidas de ustedes tienen que servir para compartir el amor de Dios. Y en vez de estar pensando en las deudas, dice, ustedes piensen cómo pueden hoy mostrarle a una persona más el amor de Dios y hablarle de la salvación esta que tenemos en Cristo. Si te quedara una semana nada más, ¿no correrías a las personas que tú amas para hablarles de esta salvación? ¿O seguirías viviendo como si nada? Bueno, cuando venga. Cuando tenga que morir, me moriré. Algunas personas prefieren no pensar en esto, pero el hecho de que no piense no hace que deje de ser así. Va a ser así. ¿Sí? Entonces hay un sentido de urgencia, porque Pablo dice, la vida es corta. ¿Sabes? La vida es corta. Y debemos aprovechar cada momento. En el mes de agosto, me sucedió algo que me cambió totalmente mi manera de pensar en muchas cosas. Y yo vivo en el edificio donde vivo hace 18 años exactamente. Y debajo de mi departamento vive una señora, un matrimonio, Shinohara-san. ¿Sí? Aquí mis vecinos la conocen. Ella vivía, su esposo estaba internado y ella estaba viviendo sola, una señora de 88 años. Pero en el mes de agosto, al principio de agosto, yo la volví a ver después de tiempo y me sorprendió lo débil que ella se veía. Apenas podía caminar. Una mujer que siempre muy guapa, pero de repente la vi tan débil que me asusté lo débil que ella se veía. Y entonces me di cuenta, cuando uno ve a alguien que ya está débil, uno sabe que no le queda mucho tiempo a esa persona de vida. Y entonces empecé a orar pidiéndole a Dios que me dé una oportunidad
de mostrarle el amor de Dios y de hablarle de Jesús. Y uno en ese momento, uno piensa muchas cosas. Uno piensa, nunca me puse a hablar con esta persona. Si de repente me acerco, ¿qué va a pensar de mí? ¿No? O si de repente voy a su casa, tal vez se va a molestar, o qué va a pensar, o qué. No, uno piensa muchas cosas. Pero una mañana que estaba lloviendo, en agosto llovió mucho, estaba lloviendo, me armé de valor y le llamé por teléfono. Y le dije, está lloviendo mucho, hay mucho viento. ¿Quieres que te saque la basura? Y ella me dijo, acabo de volver de sacar la basura y me mojé toda, pero fui y vine y cómo quisiera que alguien me ayudara en esto. Entonces dije, bueno, la próxima vez que llueva, por favor, llámame que yo te la saco. Mentira, en la casa Ernesto es el que saca la basura, así que al siguiente día, al siguiente semana, ella llamó por teléfono y Ernesto le sacó su basura. Y así fue como fui a su casa y nos hicimos amigas, comenzamos a conversar. Y le dije, ¿y cómo haces para hacer las compras? ¿Necesitas que te haga alguna compra? Y me dijo, sí, quiero que me compres, me gustan los espaguetis, que me compres espaguetis congelados. Entonces, yo fui y le compré algunas cosas y no le compré los espaguetis congelados. A mí el espagueti me sale muy rico, entonces yo le hice y le llevé un poco. Y ella se puso bien contenta. Y así nos hicimos amigas. Y entonces ella un día me hizo la pregunta que cualquier persona en esta situación te pregunta, ¿no? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Tarde o temprano, cuando tú vayas a mostrarle el amor de Dios a alguien, te van a hacer esta pregunta. ¿Por qué haces lo que haces? Ella me dijo, ¿te puedo pagar por este servicio? Y yo le dije, no necesitas pagarme. Lo que pasa es que yo soy cristiana y yo soy pastora y hago esto porque me gusta. Y ahí ella me miró y me dijo, ya decía yo que eras diferente, que tenías algo de distinto. Y me contó que ella cuando era muy chiquita fue a una escuela cristiana y a través de los misioneros bautistas había escuchado la palabra de Dios. Pero nunca tuvo interés, hasta que ahora, a los 88 años, Dios le daba la oportunidad de escuchar otra vez. Entonces, le hablé de Jesús, le pregunté si quería recibir a Jesús como su Señor y Salvador, y ella dijo que sí. Oramos y bien contenta, en los siguientes días, cada vez que nos veíamos, lo primero que hacía ella era pedir que oráramos al Señor Jesús. Ella me dijo algo que yo nunca voy a olvidar. Y me dijo, Dios no se olvidó de mí. Después de casi 80 años, casi al final de mi vida, cuando yo ya no puedo y no tengo a nadie, Dios te puso en mi vida. Su esposo estaba internado y le pedí al Señor que me dé la oportunidad para hablar a su esposo también. Ella se cayó, tuvo una quebradura, le internaron. Y, coincidencia, la internaron y su esposo estaba internado en la habitación de al lado. Dios me dio la oportunidad de hablarle a su esposo también de Jesús. Y él también pudo tomar la decisión de creer en Cristo. Ahora ella la pasaron a otro hospital muy lejos de aquí. Tal vez nunca los vuelva a ver aquí en esta tierra. Pero sé que un día los voy a encontrar en el cielo. Si esa mañana de lunes que llovía, yo hubiera dicho, ay, qué fastidio, ¿qué le voy a decir si ni me conoce? ¿Qué va a pensar de mí? ¿O qué voy a hacer si me rechaza? Tal vez nunca hubiera tenido el gozo y el privilegio de ver esa alegría en su cara, en su corazón. Si tú supieras que te queda una semana de vida, no perderías el tiempo en peleas, en rencores, en borracheras, en envidias o en cosas sin sentido. La palabra de Dios dice que la vida es corta y queda poco tiempo, y tú no sabes.
Desde el momento en que ella recibió a Cristo como Señor y Salvador, pasaron 5 días y después ella fue internada y la operaron, y hasta el día de la operación tuvo una lucidez sorprendente para hablar de Dios y para orar y escuchar la palabra. 5 días después ella no tenía esa lucidez. Hasta el día de la operación, ella delante de su hijo me dijo, bueno, basta de hablar, vamos a orar porque ahora me van a venir a buscar para operarme. Y vamos a pedirle al Señor que me ayude. Pero después de la operación, las cosas ya no fueron iguales. ¿Cuánto tiempo tienes para compartir el amor de Dios a alguien? ¿Para qué usas tu vida, tu día? Pídele al Señor, Señor, hoy úsame para una persona poder darle de tu amor, porque somos deudores de Cristo. La vida es más que trabajar, vivir, comer, pagar cuentas, mandar a los hijos a la escuela. La vida es más que eso, hermanos. La palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 15, lo siguiente. 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. Jesús por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El Señor por todos murió, para que los que viven, nosotros, ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amado Padre Celestial, te alabamos y te damos gracias por tu palabra que es verdad. Muchas veces, Señor, en nuestra torpeza, compramos y compramos, gastamos y gastamos, nos hacemos de deudas que nos esclavizan, nos preocupan, nos cargan y nos impiden pensar en tus cosas. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor, porque somos tan torpes y egoístas que muchas veces no somos conscientes de que el tiempo es corto. Y tú nos has puesto en esta tierra para poder mostrar tu amor, tu gloria y hablar de tu salvación a tantos que te necesitan. Vivimos en un país, Señor, donde día a día millones de ancianos viven y mueren solos, sin nadie que se acerque a ellos. Ayúdanos, Señor, a salir de nuestro confort, a salir de nuestra comodidad, de nuestras cosas, para volvernos a las tuyas. Tú eres la vid y nosotros los racimos. Separados de ti no podemos hacer nada. Reconocemos que no tenemos los recursos para dar el amor que esa gente necesita. Pero gracias porque en ti y en esa cruz hemos encontrado el torrente de amor que necesitamos cada día. Señor, en esta semana que comienza, úsanos para dar una palabra de aliento, de cariño, de amor, de salvación a alguien que lo necesite. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga.